Bienvenidos a la casa del Señor. Welcome to the house of the Lord. Cada que los veo See veo you, más guapos, I see you even more beautiful, más hermosas. more beautiful, more ¿Y saben handsome. por qué? And you know why? Porque la palabra dice que la unción hermosea el rostro. Because the word says that anointed makes you Cuando more venimos beautiful. al Señor, venimos todos machucados y When we come maltratados to the del Lord, mundo. we are very stepped down and full of mud. Pero cuando el Señor se derrama sobre nosotros, But when the Lord pours on us, hasta lo feo se nos quita. even the ugliness goes away. Diga amén. Say amen. Si no, yo nunca estuve feo, ¿no? You might say, I was never ugly. Pero el mundo nos maltrata mucho. But the world destroys us a lot. Ok, solamente quiero recordarle la conferencia anual que I tenemos. just want to remind you the annual conference that we have. Septiembre 6, 7 y 8. Octubre, perdón, gracias. October 6, 7, and 8. Gracias. Si no, en septiembre no iba a haber a nadie aquí. If I said September, nobody will be here. Sí, en octubre 6, 7 y 8. October 6, 7, and 8. Prepare, haga planes Prepare yourself, make plans, para que pueda ir con toda su so you familia. can go with all your Va a ser family. de mucha It will bendición. be of a lot of Va a blessing. estar el apóstol Carlini Apostle Carlini de Argentina, va a estar con from nosotros. Argentina is going to be with us. Y va a ser una conferencia familiar. And it's going to be a family conference. Entonces, para que vaya con toda su So familia. you can Amén. go with all of your family. Amen. Vamos a ir a la palabra de Dios. Let's go to the word. Y el día de hoy tengo enseñanza. And today I have a teaching. La palabra se llama firmes en la gracia y en la libertad. The teaching is called firm and Es necesario que aprendamos it's necessary for us to learn la palabra de Dios. the word of God. Dios dijo, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. God said, my people die because the lack of knowledge. La predicación es buena, And the preaching is good, pero necesitamos la enseñanza. but we need to know the teaching. Dice la palabra, que debemos de esforzarnos en la doctrina de los apóstoles. And the word says we have to push ourselves on the doctrine of the Doctrina apostles. quiere decir enseñanza. Doctrine means teaching. Y hoy tenemos enseñanza de la palabra And de today we Dios. have teaching of the word of God. Voy a ir un poco rápido en las I'm escrituras, going to be going kind of fast on the scriptures, pero quiero establecer el fundamento de la palabra de Dios. but I want to establish the fundament of the word. Los que hablan inglés Those who speak English, me siguen en su Biblia you follow me in your Bible para poder agilizarlo. so we can be even fast. Amén. Amen. Entonces vaya conmigo en Primera de Timoteo capítulo 4 So go with me, 1 Timothy chapter 4, del verso 1 al 3. from verse 1 to 3. Primera de Timoteo capítulo 4 1 Timothy chapter 4, versículo 1 al 3. verse 1, 2, 3. Le voy a enseñar también a ser un buen discípulo. I'm also going to teach you how to be a good disciple. Cuando venga a la iglesia, When you come to church, traiga su Biblia. bring your Bible. Ya casi todos traen su Biblia. Almost everybody Casi. has their Bible. Almost. Pero ahora le voy a pedir que traiga su libreta But now I'm going to ask you to bring y a traiga su notebook pluma para hacer sus and bring your anotaciones. pen so you can make your notes. Anote las citas, Write down the chapters. anote la palabra que Dios le está hablando Write down the word that God is speaking to you. para que en la semana usted lo repase So during the week you can go over y it. usted profundice en la palabra. And you can go even deeper in the word. El apóstol Pablo dice que llegó a una iglesia Apostle Paul says that he went to a church donde eran más nobles where they were very noble porque escuchaban la palabra because they heard the word. y entonces iban y escudriñaban la palabra And so they will go and go over again the word para ver si esto era así. to see if this was also true. Entonces había una nobleza para recibir la So there palabra was a novelty to receive the word y para profundizar en la and to go escritura. even deeper in the Es scriptures. necesario que profundicemos, That is amén. even necessary for us to do. Entonces dice, el verso 1 dice, Verse 1. pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participemos los creyentes y los que han conocido la verdad. Diga conmigo, los que han conocido la verdad.
those who know the truth. Dice la palabra que nosotros en este tiempo estamos viviendo The word says that we are living in this time, en los tiempos postreros o en los últimos in tiempos. the last times. Y dice que en los últimos tiempos And it says that in the end of times, muchos abandonarán la fe, a lot will leave their faith. negarán la fe They will deny their faith, y negarán la efectividad de la fe and they will deny the effectivity para of la their vida faith de una persona. for the life of a person. ¿Cuál es la razón? Which is the reason? La razón es que escucharán a espíritus The engañadores. reason is that they will listen to Ahora, spirits that they will lie. quiero que ponga atención en esto, I want you to pay attention in this. porque esos espíritus engañadores Because those demons that lie están fuera de la iglesia are outside the church, y están dentro de la but they're iglesia. also inside the church. Dice la escritura que doctrinas de demonios. The scripture says they're teachings La of palabra demons. doctrina quiere decir enseñanza. The word doctrine means teaching. Y la enseñanza nosotros la recibimos dentro de la And the iglesia. teaching we receive it inside the church. Y hay enseñanza que viene de parte del And there's Espíritu teaching that Santo comes from the Holy Spirit. y hay enseñanzas que vienen de parte de And there's demonios. teaching that comes also from demons. Esas enseñanzas destruyen el cuerpo de Those Cristo, teachings destroy the body of Christ, destruyen la fe de un destroy creyente. the faith of a believer. Si destruyen la fe, If they destroy the faith, entonces destruyen su matrimonio, so they destroy the marriage. destruyen su They familia, destroy the family, su economía, their economy, su caminar en their Cristo, walking with God. porque la palabra de Dios dice Because the word of God que el says justo por la fe that vivirá. the just will live for faith. Entonces tenemos que tener mucho So cuidado we have to be very careful de lo que nosotros of escuchamos what we listen to y a quién estamos and to escuchando. who are we listening to. Porque dice la palabra que los que ya han conocido la Because the verdad. word says that those who had already known the truth, Nosotros conocemos la verdad we know the truth por la palabra de Dios, by the word of God, por la palabra que nos ha sido implantada en el by the corazón word that has been implanted in our y hearts, por la enseñanza que hemos and by recibido. the teaching that we have received. Pero debemos de tener mucho But cuidado we have to be very de careful qué es lo que nosotros estamos of escuchando. what is that we are listening to. En Segunda de Timoteo capítulo 3, On 2 Timothy chapter 3, del verso 1 al 6, from verse 1 to 6, dice, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Diga conmigo, tiempos say it peligrosos. with me, violent times. Verso 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores. Verse Y, 3. y dice, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que de Dios. Dice que tendrán apariencia de Verse piedad. 5. Ponga atención en esto, porque dice que vendrán tiempos peligrosos. Y estamos viviendo tiempos Pay peligrosos. attention in this because it says we're going to live dangerous times, and we are living on those dangerous times. ¿Cuándo vienen esos tiempos peligrosos? When are those dangerous times coming? Cuando dentro de la iglesia, When inside of the church, no fuera de la iglesia sino dentro, not in the inside, not the se outside, levantarán but in, este tipo de these personas. kind of people will rise. Y dice en el verso 5 que tendrán apariencia de piedad. And it says in verse 5 that we're going to have appearance of, En otras palabras, tendrán apariencia de ser muy cristianos, and in other words, they're going to appear like they're very Christian. que vienen a la iglesia, That they come to church, que se saben todas las that alabanzas, they know all the songs, que cuando oran, that when they pray, las paredes tiemblan the walls shake. y tienen una apariencia. And they have an appearance. Aparentemente Apparently, caminan they en la walk verdad. on the truth. Pero dice la palabra que dice, pero negarán la eficacia de ella. But the word says that they will deny Es the decir, power of que it. estos hombres, So it means that these men, amadores de sí mismos, loving of themselves, they blasfemos, blasphemy, que son personas que no se pueden contener de ira, that there's people cannot control their sense of anger, que son that they're traidores, traitors, desobedientes a los padres, disobedient to their parents, ingratos, they're mean,
Dice, ellos tendrán apariencia de ser muy cristianos. It says they're going to have appearance of being very Christian, Ponga atención en esto, pero attention in negarán la efectividad de ella. but they're going to deny the Es decir, efficacy of de that, una vida piadosa. which means a very good life. En otras palabras, parecen And cristianos, in other words, it looks like they're Christians. hablan como They cristianos, speak like Christians. oran como They pray cristianos, like Christians. alaban como They cristianos, praise like Christians. pero cuando se trata de vivir en fe, But when it comes to live que on es faith, una vida piadosa, which is a good life, niegan la efectividad de they ella. deny the effectivity of Quiere it. decir que It aparentemente means that apparently están bien con Dios, they're good with God. pero cuando se trata de caminar en la verdad de But la when palabra it de comes Dios, to be walking in the truth of the word, niegan la they efectividad. deny the effectivity. Es decir, no. It means Dice, no, no, está no. bien la iglesia, At the church, it's okay. está bien adorar a It's Dios, okay to praise the Lord. pero yo sé cómo hacer las But cosas. I know how to do things. Porque lo que Dios me está hablando, Because of what God is lo talking que to Dios me, me está enseñando en what su God is palabra, showing me on His word, no es efectivo, it's not effectively. no me sirve It doesn't work. y no me sirve para vivir. And it doesn't work for me to live. Entonces son creyentes y son So cristianos they're believers and they're Christians que parece that apparently que siguen a Cristo, that they follow Jesus, pero en realidad but truly lo desobedecen they disobey Him. y niegan que la palabra de And they Dios deny that the word of God tenga la autoridad sobre has su the vida authority over their lives, y tenga la efectividad and it will have the effectivity para traer un to cambio, bring a change, para traer un to milagro, bring a miracle, para traer to salvación, bring salvation, para traer vida to eterna. bring eternal life. Dice, a estos evita, It says for this, walk porque away, estos son los que se meten en las casas. because these are the ones that go inside the houses. Diga conmigo, se meten en las Say casas. it with me. They go inside the house. Entonces este problema So es this algo trouble que está entrando a los It's hogares. something that is going inside the houses. Son tiempos peligrosos These are dangerous times donde hay cosas que se están infiltrando al hogar. where things that are going inside the Dice, houses. se meten en las casas They're going. It says y it going llevan inside the houses, cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, and it takes captive the women of sin. arrastrándolas, dice, They drag them. It says por diversas concupiscencias, because of a lot of their sins, por diversos pecados. for a lot of sins. ¿Por qué? Why? Porque ellos niegan Because they deny la efectividad de la palabra the de Dios, effectivity of the word of God. pero se meten en las But casas, they go inside se the meten en houses. las They familias, go inside in the se families. meten en los They go matrimonios, in the marriages. se meten en la crianza de They go tus inside hijos and they're raising y your te kids. dicen, no, And they tell you no. no hagas caso a la Don't enseñanza, pay attention to the teaching. no hagas caso a la palabra de Dios. Don't listen to the word of God. Los And arrastran they drag them a las mentiras to the lies. y entonces dice la palabra que los arrastran al pecado. And then the word says that they drag them to Esos son sin. tiempos And peligrosos. those are dangerous times. En Judas capítulo 3, verso 4, On Jude, Judas 3, no, perdón, Judas solo es un capítulo, Jude. del verso 3 al 4, Jude has only one chapter from verse 3. dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, que me ha sido necesario escribir para exhortarlos que contiendan ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Les dice, contiendan, peleen, defiendan It says to fight, to defend la fe que nos ha sido dada. the faith that has been given to us. Dice, la fe que nos ha sido dada a los santos. The faith that has been given to the, Y to the tenía una saints. urgencia de And he escribirles had to hurry to write for porque them. hay muchas cosas que están Because pasando there's a lot of things that are going on en la iglesia, in the church, en el cuerpo de in the Cristo, body of Christ, con los santos. with the saints. Dice, y entonces debemos de contender, And it says we have to fight against. debemos defender la We fe have to defend the que faith nos ha sido that dada. has given to us. Dice verso 4, porque Verse algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes había sido destinada para esta condenación como hombres impíos. Dice que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y nuestro Señor Jesucristo. Dice estos tiempos y hombres impíos, It says that this kind of people, dice que se han infiltrado dentro de nosotros. that they have slipped inside of us. Dice que convierten en libertinaje They turn the freedom, la gracia de Dios. the glory of God. ¿Qué quiere decir esto?
What does this mean? Que es una doctrina de demonios. There's a doctrine of demons. Es un engaño It's a lie. donde mucha gente en el cuerpo de Cristo Where a lot of people in the body of ha Christ sido engañada has been lied to. y entonces dice, bueno, la gracia de Dios, So it says the grace of God, por la gracia de Dios me perdona todos mis pecados. by the grace of God, he forgives all of my sins. Y es cierto, And that is true. cuando nosotros nos When arrepentimos we repent ourselves y pedimos perdón por and we nuestros ask pecados, forgiveness for our sins, Él nos perdona de nuestros He pecados. forgives us for all of Pero our este sins. tipo de gente But this kind of people, dice, no importa lo que yo haga, it says it doesn't matter what I yo do. puedo vivir I impíamente, can live in the world. yo puedo vivir deliberadamente en el pecado, I can live freely on the scene. yo puedo vivir deliberadamente en las pasiones de la I carne. can live freely on the passions of my flesh. Y la gracia de Dios And the grace of God, me envuelve. He will surround me. Y cuantas veces peque, And as many times no as importa, I sin, it doesn't matter. porque la gracia de Dios Because the grace of God, me levanta y me restaura. He raised me and restores me. Dice la palabra que estos hombres han convertido The word says that these men have el turned libertinaje. in freedom. Esta palabra quiere decir This word means que han tomado la libertad that they have taken the freedom de vivir en las pasiones de su of carne living in the passions of their flesh. y han dicho que es la gracia de nuestro And they have Dios. said it's the grace of our God. En otras palabras, In other words, ellos viven como quieren they live as y they dicen, want, vivimos en la gracia. and they say we live on Y grace. por la gracia de Dios, And by the grace of God, yo puedo vivir en esto. I can live like this. No importa que la palabra de Dios diga lo It contrario, doesn't matter that the word of God says pero against Dios es that, amor but God is love. y Dios perdona todas And las God cosas. forgives all the things. Es cierto, That is true. cuando nos arrepentimos When we repent, y cuando pedimos and perdón, when we ask for cuando forgiveness, renunciamos a eso, when we renounce to Dios that, nos perdona. God forgives us. Pero dice que han convertido But en it ese says that libertinaje they have turned into that freedom, la gracia de nuestro the grace Dios. of our Lord. La gracia de Dios me da libertad. Di conmigo, me da The libertad. grace of God gives me freedom. Say it with me, freedom. Pero no para vivir como yo But quiera. not for me to live the way I want. Dice, y niegan a Dios. But it says they deny God. ¿Quién en la iglesia niega a Dios? Who in the church denies God? ¿Quién en la iglesia niega a Who Jesucristo? in the church denies Verbalmente. Christ? Verbally. Nadie. Nobody. No ves a nadie en la iglesia You don't diciendo see anybody que saying Jesús no es el Hijo de that Jesus Dios. is not the Son of God. No ves nadie en la iglesia You don't negando see a anybody Dios como el Dios verdadero. Denying God as the truth God. Pero entonces, ¿por qué dice que esta gente niega a So why Jesucristo? it says that these people deny Christ? Porque con sus palabras dicen que son Because creyentes, with their word they say that they are believers, pero sus but acciones, their actions, lo que ellos están and what viviendo, they are living, sin temor de Dios, without pain on God, viviendo como ellos quieren, living the way they want. entonces están negando So they are denying con su vida, with their life, con su estilo de vida, with their style of life, a Jesucristo. to Christ. ¿Por qué? Why? Por la manera en que están By the viviendo. way they are living. Y si seguimos leyendo Judas, And if we keep continuing dice reading la in palabra Jude, que para estos hombres it says that the word for these está men destinado is destined, el lago de fuego, the lake of fire, la oscuridad eterna. the darkness. Y dice, si Dios no perdonó a los And it ángeles says if God didn't y a forgive los que the fueron angels antes de and those nosotros who were before us, y los dejó como and He testimonio left them as testimony, para que nosotros so we camináramos can walk hoy en la gracia de today in Dios the grace of God, y en la libertad que and Dios in nos the da, freedom that God gave us. camináramos en la verdad. We can walk in the freedom. Pero cuando lo convertimos en When we turn libertinaje, it into the freedom, entonces dice, para esas personas so it says for those people, está destinado la oscuridad the eterna. darkness, the eternal darkness is Entonces se está hablando de personas que están dentro de la So it's iglesia, speaking about people that's inside the church, pero no todos los que están dentro de la but iglesia not all the ones that are inside the church. un día estarán delante de la One presencia day de are Dios. going to be before the presence of God. Esta palabra y esta This enseñanza word and this teaching es algo que mucha gente is rechaza. something that a lot of people reject. Es este mensaje y This esta verdad, message and this truth, mucha gente a cristiana lot of Christian people, dice, no es cierto. they say it's not truth. Una vez salvo, When una I'm vez que he saved, recibido salvación, when I already received salvation, la salvación no se pierde. my salvation will not Yo be puedo lost. hacer lo que yo I quiera. can do whatever I want.
Yo un día recibí a Cristo, One day I received Christ. vivo lo que yo quiero, I live the way I do. vivo sin temor de Dios, I live without fear vivo of God. negando a Cristo I live con mi denying vida, Christ with my life. y un día cuando vaya al And cielo, one day when I go to heaven, yo voy a ir a la presencia I de will go Dios. to the presence of God. Eso es mentira. That is a lie. Eso es That is una doctrina, una a enseñanza teaching, a doctrine alimentada fed por demonios by demons que confunden a los that they creyentes confuse the para believers llevarlos a to perdición. take them to El to Espíritu be lost. Santo The Holy dice Spirit a la iglesia, says to the church, tengan mucho cuidado be con very esto. careful with this. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Diga conmigo, es la palabra de Say Dios. it with me. It's the word of God. Qué serios están hoy. How serious are we? Segunda de Pedro capítulo 2, 2 Peter chapter 2, verso 1 al 3, verse 1, 2, and dice, 3. pero hubo también falsos profetas en el pueblo. Bueno, dejo que lo puedan encontrar en su Biblia. Segunda de Pedro I'm gonna let 2, you guys find us. 2 Peter chapter 2, verso 1 al 3. verse 1, 2, and 3. Dice, hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Diga conmigo, falsos Say it maestros, with me, false teachers, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Dice, y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. ¿Por qué 2. viene esta destrucción repentina? Why does this destruction comes? Porque entraron en herejías. Because they ¿Qué came es una herejía? secretly for teachings. What Es is una, a teaching? es una enseñanza It is a teaching que va completamente en contra de la palabra de that Dios goes against the word of God in their lives, y tenga la efectividad and it will have the effectivity para traer un to cambio, bring a change, para traer un to milagro, bring a miracle, para traer to salvación, bring salvation, para traer vida to eterna. bring eternal life. Dice, a estos evita, It says for this, walk porque away, estos son los que se meten en las casas. because these are the ones that go inside the houses. Diga conmigo, se meten en las Say casas. it with me. They go inside the house. Entonces este problema So es this algo trouble que está entrando a los It's hogares. something that is going inside the houses. Son tiempos peligrosos These are dangerous times donde hay cosas que se están infiltrando al hogar. where things that are going inside the Dice, houses. se meten en las casas They're going. It says y it going llevan inside the houses, cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, and it takes captive the women of sin. arrastrándolas, dice, They drag them. It says por diversas concupiscencias, because of a lot of their sins, por diversos pecados. for a lot of sins. ¿Por qué? Why? Porque ellos niegan Because they deny la efectividad de la palabra the de Dios, effectivity of the word of God. pero se meten en las casas, Right? They go inside se the meten en houses. las They familias, go inside in the se families. meten en los matrimonios. Dice la Escritura, por los cuales el Like the scripture camino de la verdad será blasfemado. Which the way of the truth will be blasphemy. ¿Cuántas veces ha escuchado usted? How many times have you A heard personas? to people? O tal vez alguna vez usted lo dijo. Or maybe someday you said it. ¿Conoció a un cristiano? You knew a Christian? ¿Conoció a un cristiano como el que leímos hace un You rato? knew a Christian like the one we just read before? Ávaros, que viven toda clase de cosas que no Those convienen, Who live a lot of things that it doesn't llenos de belong, ira, full of anger, malos, mean, rebeldes. rebels. Y entonces dice, y cuando te hablan de Cristo, And when they talk about dice, about Jesus, ¿y esos son los cristianos? and those are the Christians, Dice, para ser igual que tú, then they say to be like you, mejor me quedo estoy mejor como estoy. it's better for me to stay the way Dice, I am. y el camino de la verdad, And it says the way of el truth, camino del Señor the será way of the Lord blasfemado. will be blasphemed. Y mucha gente rechaza a And a lot Cristo of people reject Christ porque conoce este tipo de because personas, they know this kind of people. pero que realmente no tienen que ver nada con la verdad, But truly they have nothing to do porque with su the estilo truth, de vida because their style of va life, completamente en it contra goes completely de la against voluntad de the Dios will of God y de la palabra de and the Dios. word of God. La fe de muchos se The enfría faith of a lot of them gets por cold por el mal by testimonio the bad testimony de of cristianos, Christians, entre comillas, like saying cristianos, Christians, pero que viven
como si peor que si no lo fueran. But they live worse than like if they're not even Christians. Hay quien no es cristiano y vive mejor que ellos. There's people that are not Christians and live better Y than entonces they do. dice, el camino del Señor So será it says blasfemado that the way of the Lord will be blasphemy a causa de este tipo de because of personas. this kind of people. Y entonces debemos de tener cuidado So we have to be very careful porque son tiempos because peligrosos these are dangerous times. y debemos de saber lo que estamos And we escuchando have to know what we are listening y a to quién estamos and to who escuchando. we are listening to. Debemos de saber We have to know que la palabra de that Dios the word of God y la escritura and the scripture, es para llevarme it's for us to take en el camino me de la verdad in the way of the y truth para llevarme a bendición and to take me to blessing. y para que mi familia sea And so my bendecida. family can be blessed. Pero no podemos jugar con la gracia de But we Dios, cannot play with the grace of sino God. tenemos que caminar en la palabra But de we have Dios. to walk in the ¿Cuántos word of dicen God. amén? How many say amen? Diga fuerte, amén. Say it loud, amen. Dígalo más fuerte, Say it amén. louder, amen. Así sí. Hebreos 13:7. Hebrews 13. Hebreos 13:7 al 9. Hebrews 13 verse 7. Dice, acuérdense de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Remember your leaders who have spoke the word of God to you. Le dice, acuérdense de sus pastores que les han hablado la palabra de It Dios. says, remember your pastors that have spoken Acuérdense the word de of sus God. pastores, Remember your pastors de la palabra que les han hablado. of the word that have spoken to ¿Por qué you. la palabra te tiene que decir acuérdense? Why does the word has to tell you to remember? Es como cuando tu mamá te dice, hey, recuerda hacer esto, It's like when your mom tells you, porque ya remember sabe to do que se this, te olvidó, because she knows you're going to forget. porque lo dejaste, Because you left it. porque lo Because olvidaste. you forgot about it. Y cuando la palabra te dice And when the word tells recuerden, you to remember, es porque en un momento lo it's olvidamos. because on someday, Dice, somehow we forgot it. acordaos de vuestros It pastores. says, remember your pastors Dice que les han hablado la palabra de Dios. who has spoke the word of God to you. El problema hoy de la iglesia The trouble about church es que escuchan tantas is cosas, that they listen so many things, pero lo que menos escuchan but what they listen to es a sus pastores. is to their y la pastors. iglesia tiene que escuchar a sus And pastores. the church has to listen to their pastors. Y entonces escuchamos a otros And pastores, so we listen to another pastor. escuchamos a otros We maestros, listen to another teacher. escuchamos a otros profetas We listen to other prophets. y entre tanto escuchar And then so many a listening pastores, to pastors, a profetas, to prophets, a to evangelistas, evangelists. llega el momento donde The moment comes no podemos distinguir where we cannot distinguish cuáles son falsos which are profetas, false prophets, cuáles son falsos which are maestros. false teachers. Pero la palabra dice, But the acuérdense word says, remember de sus pastores of your pastors y de la palabra que les han hablado and of the word y that de they la have palabra spoken que to les you, han enseñado. and the word that has teach you. Entonces la iglesia tiene que escuchar a So sus the church needs pastores. to listen to their pastors. Sigue diciendo, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy Verse y 8. por los siglos de los siglos. No os Verse dejéis 9. llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovechan a los que se han ocupado de ellas. Dice la Escritura, escuchen a sus pastores. Diga conmigo, tengo que aprender The scripture says, listen to your a pastors escuchar a mi pastor. and say, I have to learn how to listen to escuche my esto. pastor. And listen to this. Consideren cuál ha sido el resultado Consider which has been the result de su conducta. of your behavior. Hace muchos años, Many years ago, tenía 28 años I cuando was comencé 28 years old como pastor. when I started as a pastor. Nuestro padre espiritual, nuestro pastor, Our spiritual father, our nos pastor, envió a Salinas. he sent us to Salinas. Noemí y yo teníamos 28 años. Noemi and I were 28 years old. Estábamos muy We jóvenes. were very young. Y entonces comenzamos a predicar And so we started to y preach comenzamos a enseñar. and we started to teach. La misma enseñanza que recibimos de nuestro Padre The same Celestial teaching that we received from our spiritual father a través de nuestro pastor, through our pastor, nuestro Padre our espiritual. spiritual father. Y comenzamos a
hablar y enseñar and we started to speak and lo que teach se nos había what enseñado. we have already learned. Teníamos 28 años, We were 28 years old, pero predicábamos con fe but we were preaching with y faith. predicábamos con We pasión. were preaching with passion. Pero en esos años, But on those years, mucha gente, aun cuando estaba predicando, many people, even when I was preaching, cuestionaba la enseñanza. they would question the teaching. Había gente que en la reunión se paraba There was people that during the reunion they will stand up y decía, no es cierto. and they will say that's not true. Si estaba trayendo enseñanza para la crianza de los And if I was hijos, bringing a teaching for the race of our kids, decía, no es cierto, they will say that's not true. mis hijos no son así, My sons are not like that. yo no soy así, I'm not like that. está mal. That is wrong. Y entonces yo enseñaba y So predicaba, I will teach and preach. y entre más enseñaba y predicaba, And the more I preach and the more I teach, hablaban y literalmente they en las will bancas. speak with them on the benches. A veces hablaban más fuerte que el pastor, Sometimes they will speak even louder than the pastor. a veces los sugieres tenían que callarlos. Sometimes the ushers will have to Decían, teach "No es them to be cierto." quiet, and they say, no, it's not true. Estábamos jóvenes. We were young. Y cuando traemos la enseñanza, And when we bring the teaching, hay mucha gente que dice no, there's a lot of people that says no, no es efectiva, it's not effective. no es la verdad, It's not the truth. no me gusta, I don't like it. no me gusta esa I palabra, don't like the word. yo quiero escuchar otra I cosa. want to listen to something Bueno, else. Okay. el tiempo pasó, Time passed by. los años pasaron Years passed by. y entonces ya empezaron a salir canas So I started having white y hairs, empezaron a salir arrugas. and wrinkles started to come out. Ahora tengo canas hasta en la Now I barba. have even white hair and even in my beard. Mis hijos crecieron, My son and my daughter grew up, pero al cabo del tiempo, but at the end of the time, entonces dice la palabra, consideren cuál ha sido el the resultado word says, remember what it's been the de la result conducta de sus of pastores, the conduct of your pastors, de la enseñanza de sus the pastores. teaching of your pastors. ¿Qué quiere decir esto? What does this mean? Primero vean su matrimonio. Also, first, see your ¿Cómo está marriage. su How matrimonio? is your marriage? Vean cómo están sus hijos, Look how their kids are. cómo fueron criados sus How hijos. were their kids raised? Porque el apóstol Pablo enseña, Because Apostle Paul says, el que quiere obispado, those who wants to comience por su church propia casa. starts in your Y dice, house. y los ancianos o And los the pastores elderlies or the pastors, deben de aprender primero they have to learn first a llevar a sus hijos en el camino to de take Dios their kids y en in la the way of the verdad. Lord and in the truth. Al cabo del tiempo, As time passes, cuando nosotros vemos esas personas when que we se see those levantaban people that raise, y que decían, no me gusta esa and they said, I enseñanza, don't like the teaching. esa palabra no es That cierto, word is not truth. porque yo creo, Because I pon atención a believe, esto, pay attention on this, yo pienso, I think, yo me imagino, I imagine, y yo entiendo, and I understand. y entonces en todo lo que entiende, And so in everything they en todo lo que understand, pensaba, and everything that they think, basó su vida base their lives y no en la verdad. and not in the truth. Cuando pasaron los años, When years pass by, vemos esos we matrimonios see those se marriages destruyeron. that they were destroyed. Vemos que los hijos We see that their fueron kids abrazados por la corriente de have este been hugged mundo by the current of this world. y también el propósito que And Dios also, puso en ellos the purpose that God se put in them perdió was lost, o cuando menos or at least se extendió, o sea, es decir, no It han was llegado lost. en ese propósito. it means that have they not in that purpose. Siguen viviendo igual o peor They keep on living the que same hace way 15, or 20 worse años. that 10 or 15 Entonces years dice, ago. consideren So it says consider el resultado de la the conducta result of the conduct y de la fe de sus or pastores. the behavior of your pastors. Hay gente que enseña There's people that teaches y enseña del púlpito, and they teach from the pulpit, pero está viviendo cosas que son but they're living incorrectas. things that are wrong. Su vida Their lives, es un desorden. their life is not in order. Está viviendo en desorden, They're living in a disorder, pero enseña but they teach. y dice yo creo And it says, I y believe. después dice pero no me miren a mí, And then they said, but don't look at me. somos imperfectos. We are not perfect. Mire a Cristo. Look at Christ. Pero la palabra de Dios no dice But the eso. word of God doesn't say Nuestra that. fe debe de estar puesta en Cristo Our faith has Jesús. to be put in Jesus Pero dice Christ. miren a sus But pastores. it says, look at Es your decir, pastors.
pastors. ¿Está enseñando la palabra? It means, is he teaching the word? Escucha a tu pastor Listen to your teacher y mira and look cuál ha sido el what resultado has been the result y la conducta and the que han behavior llevado. that they have lived. Entonces imiten la fe So, de ellos. imitate their faith. ¿Te das cuenta? Can you see this? El apóstol Pablo, Apostle Paul, él no enseñaba la palabra, he will not teach the word. él no enseñaba acerca de la He gracia will not teach about grace, y no decía, pero no me miren a mí, but he will not say, don't look at miren me. a Pedro, Look to Peter. miren a Juan, Look to John. miren a otro. Look unto another. Él decía, el apóstol Pablo decía, Apostle Paul said, imítenme a mí, imitate me. imiten mi conducta. Imitate my imiten mi behavior. fe. Imitate my faith. Y decía, pongan su mirada en Cristo. And he said, well, put your Él es el look on autor y Christ. consumador de la He's fe the author of faith. y Él es el que va a cambiar su vida. And he's the one that's going to change your life. Pero quieren aprender a caminar en fe, But if you want to learn how to walk on sigan faith, mis pasos, follow my steps. sigan mi Follow conducta. my behavior. Entonces hoy la iglesia So today the church mira tantas cosas. sees so many things. Hoy por las redes sociales Today by social media, cualquiera toma una enseñanza, anyone can take a teaching, pero hay que ver but we have to see cuál ha sido el resultado what has been the result de esa persona. of that person. A veces ni siquiera la conoces. Sometimes you don't even know it. A veces ni siquiera sabe lo que está viviendo. Sometimes you don't even know what they're living. Y es ahí donde la iglesia es confundida. And that's where the church gets confused. Por eso la iglesia, la palabra de Dios That's why the dice, church and the word of God says escuchen a sus to pastores listen to your pastors y la palabra que les ha and sido the enseñada word that has been taught por sus and pastores. spoken for your Dice, pastors, para que no sean llevados so you will not be taken por diversas doctrinas, por diversas enseñanzas through different extrañas. teachings, other teachings. Entonces tenemos un problema en la So iglesia, we have a trouble in the church que cada uno sigue una enseñanza diferente. that each follows a different teaching. Quiero que nosotros, te voy a explicar algo natural I'm para, going to explain something natural for you para to poder understand, entender lo espiritual. so we can understand the spiritual. En este lugar habemos varias In familias. this place, there's different families. Yo tengo mi esposa I have my wife. y tengo mis hijos. I do have my kids. Y a mis hijos yo los enseñé And to my sons Y los and crié. daughter, I teach them and y raise them. entonces tenían reglas So they have rules, y reglas que tenían que seguir. rules that they had to follow. Pero es mi familia. But it's my family. Y hay otras And familias. there's other families. El hijo, por ejemplo, de la hermana By example, the son of the no sister, puede desobedecer a sus he padres cannot disobey his parents. los límites que le ha The puesto, limits that they have put, la enseñanza que le ha the puesto, teaching that they have put. porque dice, el niño dice, es que yo voy a obedecer Because the kid will say, I will obey, y yo voy a hacer lo que ellos hacen. and I will do what they do. No, No, porque esta es mi familia because this is my family, y esa es tu familia. and that is your family. Y tu hijo ese hijo tiene que obedecer a su padre y a su And madre. that son has to obey their mother and father. ¿Me está siguiendo? You're ¿Por following qué? me? Why? Porque ese niño fue puesto en esa Because familia. that child was put in that Ahí family. nació. He was born there. Y estos niños fueron puestos en esta And familia. these kids were put in this family. Ahí nacieron. They were born there. Mis hijos nacieron en mi My casa. kids were born in my house. ¿Qué te estoy enseñando con esto? What I'm teaching you with this, Que cuando nosotros recibimos la palabra de that Dios when we receive the word of God, y somos engendrados en una casa espiritual, and we have been raised in a spiritual tenemos house, padres we have espirituales spiritual fathers, que la palabra dice son nuestros that pastores the word of God says they're the pastors, y dice la Biblia, escuchen a sus and pastores, the Bible says, listen to your pastors, imítenlos a ellos. imitate them. Es decir, tus hijos no tienen que imitarme a mí, In another words, tus your hijos kids tienen don't que have to imitarte a imitate ti. me. Your kids Estoy have to hablando en el imitate you. contexto de I'm familia. not speaking in the family ¿Entiende? context. You understand? Ahora, si So, nosotros lo trasladamos if we a lo translate espiritual, that to the spiritual, usted tiene una familia y una you have casa a espiritual family and a para house que spiritual. escuche a sus So you pastores, can listen to your de esta pastors casa. from this house, sus enseñanzas, their teachings, su doctrina their doctrines, y cómo caminan en la fe. and how they're walking under Eso es lo faith. que la palabra está That's diciendo. what the word is saying. Oh, pero yo estoy escuchando las Oh, enseñanzas but I'm listening to the teachings de aquel pastor. of that pastor. Aquel pastor That es pastor pastor is a pastor de aquel ministerio from that ministry o aquella or iglesia. that church. Si Dios hubiera querido If God would want que tú escucharas a ese for you to pastor listen to that pastor
hubieras nacido you will be born en esa iglesia in that church. y en ese ministerio. that ¿Me estás ministry. siguiendo? Are you following Porque me? cada iglesia y Because cada every ministerio, church and every ministry, aunque somos el cuerpo de even though Cristo, we're the body of Christ, tenemos una misión we have a mission y un propósito que Dios ha and a puesto. purpose that God has put on us. Yo no puedo estar aquí I cannot be here escuchando las listening to the enseñanzas, teachings, escuchando la listen administración to the ministry, y queriendo vivir aquí en mi and casa be wanting to live in here in my como house, vive aquella familia. like that family lives. Por eso, como los niños en That's why, casa, like the kids in their los house, jóvenes, the youth, nunca han visto que si el papá les está enseñando, a ver, they have never seen if their father is el papá le teaching. dice, aquí tienes que limpiar tu cuarto, The father says, you have to clean your room in aquí here. tienes que recoger todo tu tiradero, Right here, you need to pick up your tienes mess. que hacer tu tarea You need to do your y le homework, pones ciertas reglas. and you put some kind of rules, Entonces no le gusta, and they don't like it. dice, mejor me voy a la casa de ella. It says, I'd rather go to her house. Ella es más buena onda, She's low, she's more, ella no me dice nada, she doesn't tell me anything. ella no me exige. She doesn't ask me for stuff. Yo llego y me quito los zapatos, I get there and I take out my shoes. aviento los calcetines, I take out my socks. no me dice nada. And she don't say anything. Claro, Of course, porque no es mi mamá. because she's not my mother. Mi mamá me disciplina. My mother disciplines Y a me. veces los hijos, And sometimes esta es la the razón sons- por la cual no escuchan a sus That's why pastores. this is the reason why they don't Porque listen to no me their gusta lo que pastors. escucho. Because I don't like what I hear. Mejor me voy con ella, I rather go to her. la escucho a I ella, listen to her porque no me exige. because she doesn't ask for. Porque en el momento que no me guste la enseñanza, Because in the moment I don't like the que teaching, confronte el desorden en el que estoy viviendo, that tells me the disorder that I'm living in. entonces me mudo y me cambio. So I move and I change. Este es el gran problema que hoy hay en la This iglesia. is the big trouble that we Entonces have debemos today de in church. aprender So we have to learn a no caer en ese engaño not to follow in that lie y en esas doctrinas de and those demonios. teachings of demons. Entonces dice, escuchen a sus So pastores it says, listen to your y pastors sigan esa and enseñanza. follow that teaching. ¿Para qué? For what? Para que estemos guardados y So we can be protegidos kept and por el protected Espíritu by the Santo Holy y por el Spirit poder de and by Dios. the Amén. power Denle un of God. aplauso al Amen. Give a Señor. big applause to the Lord. Ahora, Gálatas capítulo 2. Now, Galatians chapter 2. Creo que voy a terminar la próxima semana este I'm mensaje. thinking I'm going to have to finish this message next week. Gálatas 2, del verso 16 en adelante, 2 from verse 16. dice, to 21. sabiendo que el hombre es justificado por dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe que es de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Diga conmigo fuerte, la fe de Cristo. Say it with me, the faith of Christ. Diga conmigo fuerte, las obras de la ley. Say it with me, the works of the Dígalo law. fuerte, le estoy dando enseñanza. Say it now, Repita I'm conmigo, giving you las teaching. obras de la ley Say the works of the law no traen salvación. do not bring salvation. Las obras de la ley The works of the no law pueden salvarme. cannot save me. Lo único que puede salvarme The only that can save me es la fe en Jesucristo. is my faith on Christ. Dice el verso 17, dice, Verse 17. y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? Pregunta. Y dice, en ninguna manera. 18. Porque si las cosas que destruí, las mismas cosas vuelvo a edificar, transgresor me hago. 19. 19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. ¿Por qué? Porque la ley, por el pecado en el que yo estaba viviendo, Why? Because the law and the sin that I was living in, morí para la ley. I was dead by the law. Dice, para vivir ahora en Cristo. To live now on Christ. Diga conmigo fuerte, para vivir Say it with me. To live para Dios. for God. Dígalo conmigo, para vivir Say para it with Dios. me. To live for God. Otra vez, diga, para Again, vivir to live para for Dios. God. Entonces, la nueva vida que Dios nos ha So dado the new life that God es has given para us, vivir para. it's to live for Dios. God. Y entonces dice la escritura, verso 20, con Verse Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo Verse 21. por mí, no desechando la gracia de Dios. Diga conmigo, no desechando la Say gracia. it with me, not rejecting the kindness. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Dice la palabra, ya no vivo yo, The word says, I don't live sino anymore, Cristo vive en mí. but Christ lives in me. Con Cristo With Christ, estoy juntamente I crucificado. am also crucified. ¿A qué se refiere? What does this mean? A lo que nosotros vivíamos en la carne. To what we used to live in Nuestro the flesh. pecado, Our sin. Cuando nosotros pedimos perdón, When we ask for forgiveness, ese pecado that sin y ese cuerpo de pecado and that body of sin murió en la cruz del died Calvario in the juntamente Calvary con cross Cristo. with Jesus. Ya no vivo yo, I don't live anymore. ahora Cristo vive Now en mí. Christ lives in Ponga me. atención. Pay attention. Y lo que ahora vivo en la carne, And what I live now in the flesh no es que estoy viviendo guiado por los deseos de la is not carne, that I'm living through the desires sino of lo my que ahora flesh, estoy viviendo estando en este cuerpo, but what I live being in this body lo now, vivo en la fe I del live Hijo it de Dios. through faith by the Son of God. Dice la Escritura, no desecho la The gracia. scripture says, I do not deny the grace. Hay gente que desecha la gracia. Some people denies the kindness. ¿Cómo lo hace? How do they do it? Porque trata de vivir por las obras de la ley. Because they try to live by the law. Es decir, si yo hago esto, It means if I do this, me va a ir bien, it's going to be okay. voy a ser I'm bendecido, going to be blessed porque hago, because I do, porque dejé de hacer, because I don't do anymore, porque me esfuerzo en esto, because I work hard on y this, por eso voy a ser and bendecido. that's why I'm going to be blessed. Dice la palabra, han negado la The gracia. scripture says they have denied Porque todo lo que the nosotros kindness. recibimos, Because everything that we receive, lo recibimos por la we fe en receive el it Hijo de through Dios. faith on the Son of God. No por lo que Not hacemos for what we do, o por lo que dejamos de or hacer. what we don't do anymore. Aquí es donde muchos creyentes y cristianos Here's where a lot of believers no and han podido Christians, despegar, they haven't been able to take no han off. podido caminar en They bendición haven't been able to walk on y no han blessing. podido tomar la herencia en They Cristo haven't been able to Jesús, take the blessing porque on Christ siguen viviendo because they keep on living y haciendo, and doing, creyendo que lo que hacen, believing that what they are van a doing, ser they're bendecidos. going to be blessed. No eres bendecido por You're lo que not blessed haces, for what you do, sino eres but bendecido you are blessed por creer by en believing Jesucristo. in Christ. Pero lo que ahora hago, But for what I do now, después de que he creído, after I have es believed, por esa fe. it's through that faith. ¿Cómo viene la fe? Por el oír la How does the palabra. faith comes? By the listening Quiere of the decir word. que no soy salvo por las obras de la It ley, means that I'm not saved by the work of the sino law, por la fe en Cristo but Jesús. by the faith of Christ. Pero lo que ahora vivo en la carne, But what I live now on lo my vivo en flesh, la fe del I Hijo de live it on Dios. the faith of God. es decir, que ahora lo que hago, So it means what I do now, no lo hago para recibir I don't do salvación, it to receive salvation. no lo hago para recibir I don't do bendición, it to receive blessing. no lo hago para ser I sanado, don't do it to be healed, sino lo hago but I do it porque es la palabra de because Dios. it's the word of God, Y como tengo fe en and Cristo, because I have faith on Christ, sigo a Cristo I follow Christ conforme a su palabra. according to His word. Y cuando voy siguiendo a And Cristo, when I'm following Christ, me doy cuenta I noticed que estoy caminando en la palabra that de I'm Dios, walking in the word of God, pero no hago las cosas but I don't do the para things recibir to bendición. receive blessing. Hay creyentes que siguen pensando There's believers that keep on que por lo thinking que hacen van a ser that bendecidos. for what they do, they're going to be Hay gente blessed. que cree que por ofrendar y por diezmar, People keep on thinking because of van a the ser tithe and bendecidos. offerings, they're going to be blessed. pero esos son las obras. But those are the Y words, nosotros no somos bendecidos and we're not being blessed por lo que hacemos, for what we do, sino por lo que but for creemos. what we believe. Y damos, And we give, pero porque creo en la not palabra, because I believe on y the entonces word, puedo caminar en la and bendición so de I can Dios. walk in the blessing of God. Veamos lo que dice Gálatas capítulo 3, Look what Galatians chapter 3 says, verso 6. verse 6. Así que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué hizo Abraham? What did Abraham did? Diga conmigo, le creyó a Dios. Say it with me. He believed in God. ¿Qué es lo que usted necesita hacer? Diga What do you conmigo, have to creer do? a Dios. Believe in God. Creerle a Dios. Believe to God. Creerle a Dios Believe to God es creer su palabra. is to believe in His word. Entonces, Abraham So Abraham, le creyó a Dios he believed in God, y le fue contado por and he justicia. was counted as justice. Verso 7 dice, Verse sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios habría de justificar por la fe a los Eight. gentiles,
Diga conmigo, justificar por la fe. Say it with me, justified by the Diga faith. fuerte conmigo, le estoy enseñando, diga conmigo, justificar por Say la it with me, fe. justified by the faith. ¿Por qué somos justificados? Why are we justified? Por la fe. By the faith. Dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. De modo que todos los que son de fe, ¿cuántos 9. hombres y mujeres de fe hay en este How lugar? many people of faith are in here? Como 4 allá, 3 acá y 1, 2, 3, 4. ¿Y los demás? ¿Cuántos hombres y mujeres de How fe hay en many este men of lugar? faith are in here? ¿Cuántos están dormidos? How many are asleep? ¿Por qué levantó la mano? Why did you raise your ¿Ah? hand? ¿Cuántos hombres y mujeres de Dios How hay en many este men lugar? and women are of faith in here? Dice, los que son de fe, dice, 9. son bendecidos con el creyente Abraham. La misma bendición The same blessing que fue dada a Abraham, that was given to Abraham, dice, los que son de fe, those that are in ahora of faith. escuche esto, Now listen to this. no los que están caminando bajo las obras de la Not ley, those that are walking under the sino works los of the que law, creyeron a la manera de Abraham. but those who believe in the way of Abraham. Abraham creyó la palabra Abraham believed the word, y le fue contado por and it was justicia. counted for justice. Entonces, si tú eres un hombre y una mujer de So fe, you're a man and women of God, que lo of faith, tienes que ser, which you have to tienes que dejar de creer be. You have to stop que believing por lo que haces o dejes de that hacer, for what you do or stop doing, recibirás you bendición will receive blessing y recibirás la and herencia. you will receive your Estás heritage. equivocado. You are No wrong. es así. It's not like that. Somos bendecidos We con are el blessed creyente Abraham By the believer of Abraham, por la fe by the faith en Cristo on Jesús. Jesus Christ. Y si creo en Cristo, And if I believe in Christ, he recibido la I bendición. have received the blessing. Amén. Amen. ¿Cuántos creen en este lugar? How many in this place son believe bendecidos? that are blessed? El problema en la iglesia The problem on the church es que creen que Dios no los ha bendecido. is that they believe that God hasn't Y si blessed tú them. no crees que eres bendecido, And if you don't believe that you're blessed, ¿cuándo vas a ver la bendición de when are you Dios? going to see the ¿Cuándo blessing of vas a God? ver la sanidad? When are you going to see the healing? ¿Cuándo va a ser tu matrimonio When restaurado? is your marriage going to be restored? Todo esto viene All of this comes no cuando haces, not when you do, no cuando cambias, not when you change, sino cuando le crees a Dios. but when you believe in Y God. cuando yo le creo a Dios, And when I believe in God, yo recibo esa I bendición receive the blessing, y entonces recibo esa and so herencia. I receive the heritage. Sigue diciendo en el verso 10, Verse 10. porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están inscritas en el libro de la ley para hacerlas. Es decir, usted puede hacer unas cosas, So it means you can do some things, pero una cosa que usted no haga but one thing that you de la ley do del Antiguo on the Testamento, law of the Old Testament, usted está en maldición. you are cursed. Eso es lo que la Escritura dice. That's what the Dice, scripture says. y el verso 11 dice, y que por la 11. ley ninguno se justifica para con Dios. ¿Se da cuenta? Can you see this? La ley no nos justifica. The law doesn't Es justify us. evidente, dice la palabra, porque el justo por la fe vivirá. ¿Por qué vive el justo? Diga conmigo, por la fe. Why do the justice live? By faith. ¿Qué es la fe? Creer en la palabra de What's Dios. faith? Believe in the word El of God. justo, agarra esto por favor, porque this. hay gente que en torre de oración está pidiendo por un There's trabajo, people on tower prayer that are asking for a job. está pidiendo por una situación de deudas que They're está asking metido, for a situation that they're in debt. está pidiendo por una situación en su They're matrimonio. asking for a situation in their Dice la marriage. palabra que el justo, And the word says the judge, todos los que hemos sido those justificados that are being justified por la fe en by Cristo the faith in Jesús, Jesus Christ. es decir, ahora no voy a morir por mi pecado. In other words, I'm not going to die for my Cristo sin. pagó por mi pecado Christ Él died me for my sin. justificó He justifies por me su sangre. by his blood. Dice la Escritura The scripture says que ahora el justo vivirá por esa fe. not that the just will live by that No faith. vas a recibir You will not receive por lo que haces, for what you do, sino por lo que crees. but for what you believe. Si tú te metes en esa mentira, en If una you go falsa into that enseñanza, lie and that false teaching, tengo que hacer, I have to do, tengo que hacer esto, I have to do this, tengo que dejar de lo otro. I have to live that. Nunca vas a caminar en Never fe, you will walk on nunca faith, vas a ser bendecido never you will be y blessed, nunca tu vida y tu and familia never va a ser your life restaurada. and your life and family will Diga be conmigo, el justo por la fe restored. Say it vivirá. with me, the just will live Grítelo for en faith. esta noche, diga, yo Scream it tengo que tonight. aprender I have to learn a vivir en fe. to live on faith.
a creer lo que to Cristo believe in what me Christ dice en su palabra. tells me in His Word. Verso 12 dice, 12. y la ley no es de fe. La ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús, ¿cuántos están en Cristo? How many are in Christ? Diga amén. Say amen. Dice, para que en Cristo Jesús, ¿cuántos están en Cristo Jesús? How many are in Christ? La bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. ¿Cómo recibimos la promesa? How do we receive the ¿Y promise? cómo recibimos la herencia y la And bendición? how do we receive the blessing and the Por la heritage? fe, By faith, creyendo. believing. Si tú no crees If you don't believe que has sido bendecido por Dios, that you've been blessed by nunca God, vas a caminar en you're never bendición. gonna be Si tú walking no on crees If you que por don't las believe llagas de that Jesucristo by the wounds of has Christ sido sano, you've been nunca healed, vas a caminar en you're sanidad. never gonna walk on Si healing. tú no puedes If creer you cannot que believe Jesús se hizo pobre that Christ para was que tú fueses poor enriquecido, so you can be rich, siempre vas a vivir en you will pobreza always will live y en in poverty escasez. and on lack. Pero hay gente que But cree there's que Dios lo people bendice that they want people cuando God bless recibe them más dinero. when they receive more No, money. No. para que yo pueda caminar en esa So I bendición, can walk in that yo blessing. tengo que creer que ya soy I bendecido have to believe that I'm already blessed. para poder participar so de I esa can herencia. participate from the heritage. Porque dice la palabra que la ley no es de fe. Because the word says that it's not by faith. Ahora, Gálatas 3:19, Now Galatians 3:19. vamos a aprender cuál es el propósito de la ley. We're going to learn what's the purpose Y of quiero the que law. ponga mucha atención en esto, And I want you to pay attention in porque this. hasta este momento, Because until this time, si nosotros no tenemos una enseñanza completa, if we don't have a complete teaching, caemos en el error we fall in the error de lo que leímos en la carta de Judas, of what we read on Jude. que decimos por la gracia soy libre What we say, by grace we are y free, por la fe recibo todo, and by faith I receive y everything. entonces la ley no importa, And so the law doesn't matter. el Antiguo Testamento no The importa. Old Testament doesn't matter. ¿Cuántas veces ha escuchado usted? How Eso es many del times Antiguo You Testamento, have heard those of the Old Testament. eso es del pasado, That is from the past. es del Antiguo Pacto. It's from the Old Covenant. Ahora estamos en el Nuevo Now Pacto, we're in the New Covenant. que es un pacto de gracia. which Diga is the conmigo grace of gracia. covenant. Would you say it with me, grace? El mayor maestro Our bigger y teacher expositor de la gracia and exposition of the grace para la iglesia es el apóstol Pablo. for the church is Apostle Paul. Y entonces él está enseñando el propósito de la ley. So he's teaching the purpose Ponga of the law. atención en esto. Pay attention in this. Entonces, ¿para qué sirve la ley? So what is the law good for? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Esa simiente es Cristo. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no es uno solo, pero Dios es uno solo. ¿Qué está diciendo? What is it saying? Que la ley, el propósito de la ley, That the purpose of the fue law, dada para que nosotros it was conociéramos given for us to know las cosas que eran pecado. the things that were sin. Si Dios no hubiera dado la ley, If God wouldn't given nosotros the no law, sabríamos lo que es el pecado we wouldn't know what sin y is. que estamos haciendo lo que a Dios le desagrada. And we're doing what it doesn't agree to Una God. vez que Dios dio la ley, Once God gave us que the law, conocemos como los which mandamientos, we know as no the robarás, no matarás, you will not no steal, you will not adulterarás, kill, you will not no dirás adultery, falso you will testimonio, not give false testimony, todas esas all of cosas. those things. Entonces nosotros conocimos So we all know que lo que estábamos haciendo era pecado. that what we were doing is a sin. Pero la ley solamente fue dada But the law was only given hasta que viniese la simiente que es Cristo. until Jesus was come, Quiero decirte was que given. Cristo ya vino. I want to tell you that Y Christ entonces already came. esa ley So that law solamente is era para el only Antiguo for the Testamento. Old Testament. Escuche esto. Listen to this. Dice, y vino por medio de muchas personas, pero todos fueron inspirados por Dios, que es uno. El verso 21 dice, pero la ley hace una pregunta, dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Hace una pregunta y dice,
los mandamientos, el Antiguo Testamento It es makes a contrario a las promesas de Dios? Is it the law against the covenant of God? Y dice, en ninguna manera. Porque si la ley, dice, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. Pero antes de que viniese la fe, estábamos bajo la ley. Antes de que Cristo se manifestara, antes de que viniera la fe, la gente vivía bajo la ley y bajo los mandamientos, ¿sí? Encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Qué es un ayo? Un ayo es un maestro. La ley, The law, lo que hizo es llevar y enseñar what the law that it was taking al us and pueblo teach us to the people, para llevarlo a esperar a Cristo. to take them to wait for Christ. La ley nos enseñó The law taught us todo lo que era incorrecto everything that was wrong, y nos dimos cuenta lo que era pecado. and we noticed what was a sin. Y entonces dice, pero solamente nos cuidó So it says, but he only y took nos care of guardó us and kept hasta us la venida de until Cristo. the coming of Christ. Pero Cristo ya vino. But Christ already Verso came. 25 dice, Verse 25. pero venida la fe, ya no estamos bajo ese ayo, ya no estamos bajo la ley. Diga conmigo, ya no estoy bajo Say la it with ley. me, I'm not anymore under the law. Yo sé que la enseñanza es un poco tediosa, pero tenemos que I know that the aprender. teaching is some kind of confused, Diga but we have conmigo, to ya no understand estoy bajo la ley. it. Say it, I'm not under the law anymore. Ahora estoy en Cristo, Now I'm in Christ. vivo por fe. I live by faith. Dice, pues todos los que sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, aquí todos somos hijos de Dios por la fe. Right here we are all sons of God by faith. Verso 27 Verse dice, 27. porque todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Verso 29 Verse 29. dice, y si vosotros sois de Cristo, dice, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos de la promesa de Dios. Diga conmigo, soy heredero. Say it with me, I'm a herder. Gálatas 5:1 al 6. Galatians 5. Estad 1 to pues 6. firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Diga conmigo, tengo que estar firme en la libertad. Say it with me, I have to be firm ¿Cómo on the estoy freedom. firme en la libertad? Manteniéndome bajo la gracia. Cuando vivo en fe, me mantengo en libertad. ¿Sí? Dice, y no esté escrito otra vez, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada te sirve o aprovecha en Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que si se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Verso 4. Verse 4. De Cristo os habéis desligado los que por la ley os justifican de la gracia que habéis caído. Verso 5. 5. Dice, pues vosotros por el Espíritu, dice, pues nosotros por el Espíritu guardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, dice, sino la fe que obra por amor. Diga conmigo, la Say fe, the faith. diga fuerte conmigo, la Say fe it louder, the faith que obra that por el works amor. through the law. Habla de la circuncisión. It's speaking of circumcision. La circuncisión es señal del pacto. Circumcision is a Antiguo sign of Testamento. covenant, Old Si te Testament. circuncidas, If you're circumcised, nada yourself, vale. it doesn't work. Si no te incircuncidas, If you don't circumcise, nada vale. it Lo doesn't- único que it's not vale, valid. dice la The palabra, only thing that's valuable es says the cuando word, nosotros vivimos en la fe en it's Cristo when we live in the Jesús. faith on Jesus Christ. Dice la Escritura, sino que por la fe, The scripture says, diga by conmigo, the la faith, fe
the faith que obra that works por el amor. by the love. Aquí vamos a aprender algo. Right here we're going to learn something. Vamos avanzando en la enseñanza. We're walking on the Vivo teaching. por fe. I live my faith. Ya no estoy bajo la ley. I'm not under the law. No estoy bajo maldición. I'm not under curse. Cristo rompió con la maldición. Jesus broke the curse. No tengo que caminar bajo la ley. I don't have to walk Para under ser the law bendecido, to be blessed. Soy bendecido por la fe. I am blessed by Amén. the faith. Amen. Dice, sino que por la fe que obra So, but by the faith that works por el amor. by love. Entonces aquí entendemos que la fe obra. So we understand here that the faith works. Diga conmigo, la fe obra. Say it with me. The faith La works. fe hace. The faith La fe trabaja faith works. y lo hace por amor. And he does it by love. Entonces lo que nosotros vivimos en la fe del Hijo de Dios, So what we live in the faith of God, lo vivimos por amor. we live it through love. Lo que yo hago What I do y dejo de hacer, and what I lo don't hago do, por fe, I do it by faith. pero esa fe obra, But that faith me works. lleva a hacer, It takes me to me do, lleva a takes trabajar, me to work, me lleva a emprender, takes me to start. pero lo hago por amor, But I do it by love. no lo hago por And maldición, I don't do it by curse. no lo hago por el temor I don't do it by de fear vivir en of maldición living in curse o para ser or bendecido, to be blessed. sino lo hago por amor a But Cristo, I do it for love of Christ. lo hago por amor a Dios. I do it for love of God. Eso es la ley eso es la fe que obra. That is the faith that por el works amor. through the love. Entonces la fe So the faith me lleva takes me a obras to works que son de fe that are of faith y no de la ley. and not by law. Las obras que son de la fe The works that are by son faith obras de amor. that works of love. Entonces, en Juan capítulo 15, John chapter 15, versículo 9 verse 9 y 10, and 10. dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. 10. Permanecer en mi amor. ¿Permanecer en qué? En el amor de Dios. Si guardáis mis mandamientos, ponga atención, Jesús está hablando. Y Jesús está diciendo, si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús está diciendo, dice la palabra, Jesús dijo, yo no he venido a abrogar la ley, yo no he venido Jesus is saying, a quitar la ley, I'm not here to take the law sino he away, venido a cumplirla. but I have been to accomplish Dice, it. yo permanezco It says, I'm staying en el amor de Dios in the love of my Father porque he guardado los mandamientos. because I have kept the ¿Cuáles commandments. mandamientos? Which commandments? Los mandamientos que el Antiguo Testamento hablaba, The commandments that the Old Testament pero no will los speak guardó of. por cumplir la ley, But he didn't keep them to obey sino the por law, el amor a Dios, but for the a love su of Padre. God, to his Father. Entonces ahora Jesús le dice a la So now iglesia, Jesus tells the church, dice, si me aman, if you loved me, guarden mis keep mandamientos. my commandments. Si me aman, If you love me, si no me aman, if you don't love no me, se hagan problema. don't make any Porque trouble la with this. única manera que ustedes caminen en fe Because the only way you walk on faith es porque me is aman. because you love me. Entonces, si me aman, So if you love me, van a guardar los you will mandamientos. keep the commandments. Diga conmigo Say mandamientos it with me, commandments que mi Padre me dio. that my Father gave me. ¿Dónde encontramos esos Where can we mandamientos? find those commandments? En el Antiguo In the Testamento. Old Testament. Pero ahora los sigo But now I follow them por amor by love y no porque estén en un papel. and not because they're in a paper. A ver, les voy a explicar esto. Okay, I'm going to explain this to you. Vivimos bajo la gracia We live under the grace y vivimos por fe. and we live by faith. Un esposo que ama a su esposa A husband that loves his wife, le es fiel. he is faithful. Come on, yo pensé que los hombres, Okay, las mujeres I iban a thought decir that amén. We were going to be amen. Una mujer le es fiel a su esposo. A woman is faithful to his. Hombre, están dormidas o no sé qué pasó. Are you asleep Una or I mujer don't le know es what fiel a happened? su esposo. A woman is faithful to Un his hombre her le husband. es fiel a su esposa. A man is faithful to her Ahora ponga wife. atención, Now ¿por qué pay lo attention. hace? Why do they do it? ¿Lo hace por amor They do it for love, o lo hace porque la ley decía
or because the law que says si son sorprendidos en adulterio that they're catched on van a adultery, morir apedreados. they're gonna die by stone. Yo no soy fiel a mi esposa. I'm not faithful to Es my más, si wife. yo le fuera infiel a mi Let esposa, me tell you, if I will be nadie me va a unfaithful to my apedrear. wife, nobody's la gonna iglesia stone me. no me va a The apedrear. church is not gonna stone me. Literalmente no me voy a morir Literally, I'm not gonna die. sepultado en piedras. They're gonna bury me Van on a hablar de stones. mí y They're todas gonna esas speak cosas, about me. pero no voy a morir But apedreado, I'm not gonna be dead porque by eso es stone, la ley. because it's by the law. Pero si yo amo a mi But esposa, if I love my wife, yo le voy a ser fiel. I'm gonna be faithful. Entonces, ¿por qué estoy obedeciendo el mandamiento de So Dios? why am I obeying the commitment of God? Lo estoy obedeciendo por amor, I'm obeying it y no because por of una love, obligación, and not because of obligation, porque la amo. because I love her. Un hijo A son obedece a su padre Obeys to his father. y no maldice a su And he padre, doesn't curse his lo father. hace por amor. He does it for love. Y no porque la ley dice, And not because the law el que says maldiga a su padre o a su madre, that who will curse his mother que or muera father, he irreprensiblemente. will die. Entonces dice la palabra, honra a tu padre But y a the tu word says, madre. honor your father and mother. Y este es el primer mandamiento con And promesa. this is the first commandment with Los promise. hijos Their sons, que son de fe which are from faith, honran a su padre y a they su honor their madre, father and mother. pero no por el temor a morir But not for the fear o a of ser dying, apedreados or dying by o que la stone, maldición les or the caiga, curse can follow sino them. obedecen a sus But padres they obey their parents. y caminan en obediencia por amor. And they walk in Y no teaching porque by nadie love, les obligue. and not because nobody Entonces, cuando obligates tú them. tienes que sujetar a tu hijo, So when you have to hold tienes your que son, amarrar a tu and hijo you have to tie y your tienes son, que intimidar a tu hijo and you have to intimidate your con son maldición y con by esto, cursing and with this, nunca va a caminar en he's bendición. never gonna walk on Hay blessing. padres que le dicen a sus hijos, te There's va a parents caer that la say, maldición A curse is gonna fall on you si no me if obedeces. you don't obey me. Le voy a decir al pastor. I'm gonna tell the pastor. Antes, cuando estábamos en el mundo, Before, when we were in the world, decía, el diablo va a venir. they would say the devil will come. Si no haces esto, va a venir el brujo. If you don't come, the O va a witch is venir. gonna come. No, ahora somos cristianos. No, now we're Christians. Y si los hijos no And obedecen, if the sons don't obey, le dicen, le voy a hablar al pastor. they say, I'm gonna call Como the si el pastor. pastor fuera el diablo y el Like if the demonio. pastor will be the No, demon or the devil. Y mantenemos en temor. And we keep on fear. Y hay gente que hace las And there's cosas people that do things por miedo que no le caigan by las fear. pestes de Egipto. so the pest of Egypt will not No come es on así. them. It's not like that. Todo lo dice, si me amas, It says, if you love me, guarda mis keep mandamientos. my covenants. Entonces dice la palabra que So the tengo word que says, guardar los mandamientos, they have to keep the pero covenants, tengo que hacerlo por commandments, amor but I have to do it by y no love, por and obligación, not by obligation, sino por amor. but for Denle un love. aplauso al Señor. Give an applause to the Lord. Mateo 22:35 Matthew 22:35. dice, y uno de ellos, intérprete de la ley, le preguntó para tentarle diciéndole, maestro, 36. ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Le preguntaron a Jesús para tentarle, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, 37. amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento, amar a Dios. Versículo 39 39. dice, y el segundo mandamiento es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos 40. depende toda la ley, diga conmigo, toda la ley Say it with me. All the law y los profetas. and the prophets. Voltea hacia acá. Look at Antiguo Testamento Old estaba Testament. la ley, The law was there. el Pentateuco, The Pentateuch, los primeros 5 libros first donde 5 está books. toda la ley. where the whole law is. El pueblo se dirigía por eso. The people will follow Pero with that, by Jesús that. enseña But Jesus teaches, que si dice, hay dos mandamientos, he says there's two commandments. amar a Dios con todo, Love your y sobre God todo. with everything el and segundo overall. es semejante, The second one is amar a tu almost the prójimo same. como a ti mismo. Love your neighbor like yourself. Dice, de estos dos From mandamientos these two commandments del Antiguo from the Testamento, Old Testament, estos mandamientos están en el Antiguo these Testamento, commandments are in the Old Testament. depende toda la ley, diga Depends conmigo, the toda la whole ley, law. Say it with me, the whole no law. solamente la ley,
not only the sino law, también todos los libros de los but profetas. also all the books of the prophets. Entonces Jesús amplía So completamente Jesus amplifies los completely estándares. the standards. Ya no solamente habla de la ley, He doesn't speak only by the sino law, también habla de todos los but profetas. also he speaks of all the Dice, si prophets. tú cumples estos dos He mandamientos, says, if you accomplish these two has commandments, cumplido toda la you ley have accomplished the y whole todos law los profetas. and all of the prophets. ¿Y cuáles dos Which mandamientos? two commandments? Amar a Dios Love God y amar a tu prójimo. and love your En neighbor. eso se resume toda la ley y The todos los whole law profetas. resumes on these and Se the prophets. resume en amar a tu prójimo. In loving your Y si neighbor. tú amas a tu And if prójimo, you love your neighbor, no le harás daño. you will not hurt Si him. tú amas a tu esposa, If you love your wife, no le harás you daño. won't be Si you tú will not amas a hurt tu her. esposo, If you love your no lo husband, engañarás. you will not lie to En him. el amor On the love, se resume toda la it ley. resumes all the whole Si law. nosotros queremos caminar If we want to walk en los mandamientos on de the Dios, commandments of God, tenemos que aprender a caminar en we amor, have to learn how to walk on love conocer el amor de Dios and know the love of y amar God a Dios sobre todas and las love God cosas over all things y aprender a amar a mi and to prójimo. learn how to love my neighbor. Ojo, aquí no estoy Look at preocupado me. I'm not por worried no robarás, no for not matarás, no killing, not adulterarás. stealing. Me olvidé de eso. I forgot about that. Me concentro I'm concentrating en amar. and focusing in Primera de loving. Corintios capítulo 1 13 Corinthians, verse 13. dice que el amor no hace nada indebido. It says that love doesn't do anything Entonces, wrong. si mi vida se gobierna por amar, So if my life governs sin my darme love cuenta, without noticing, yo estoy caminando en fe I am walking on faith y estoy and I'm obedeciendo obeying todos los all mandamientos the de Dios. commandments of God. El Antiguo And the Testamento Old Testament, no lo hago para ser I bendecido, don't do it to be blessed, pero cuando camino en but amor when I walk on love y amo a mi and hermano I love my y brother comparto con mi and hermano I share with my brother y bendigo a mi and I hermano, bless my brother, Dios me bendice. God blesses me. No porque estoy buscando bendición, Not because I'm looking sino for porque blessing, estoy amando. but because Y I'm entonces loving. camino bajo la bendición de And Dios. so I walk under the blessing Caminar of en God. fe Walking on es faith caminar en el amor de is Dios. walking on the love of God. No podemos decir que We cannot caminamos en say fe we walk on faith y no amar. and not love. No puedes decir que eres una mujer de fe You cannot say you're a woman of faith y no honras a tu and you esposo. don't honor your husband. Hablas mal de tu You esposo. speak bad about your husband. ¿Dónde está tu fe? Where is your faith? ¿Dónde está tu amor? Where is your love? ¿Dónde está tu honra? Where is your honor? ¿Dónde está tu Where dedicación? is your dedication? Entonces Jesús aumenta los estándares So Jesus de vida assumes to the commandments of y life y el vivir por fe and to the living of by es faith. vivir en amor. It's living in love. Y en amor cumplimos todos los And mandamientos in de love we Dios. accomplish all the Ahora, commandments of God. Now, nos regresamos a las preguntas que el apóstol Pablo dice. we go back to the question that the Apostle Paul ¿Tenemos que olvidarnos de la ley? says. Do we have to forgive Sí, about law? Yes. si pensamos que por eso vamos a ser If we think bendecidos. because of that we're going to be blessed. Pero si yo quiero aprender a caminar en amor, But if I want to learn how to walk on tengo love, que ver lo que dicen los I have mandamientos. to see what the commandment No says. para ser bendecido, Not to be blessed, sino donde me dice que debo de amar a mi but where esposa. it says I have to love Es un my mandamiento. wife. It's a Hombres, commandment. Men, tienen un mandamiento, amar a you sus have a commandment esposas. to love your wife. Mujeres tienen un mandamiento, Women, you have a commandment. obedecer a sus esposos. Obey your husbands. La palabra de Dios lo The dice. word of God says. Pero yo miro el mandamiento But I see the commandment para aprender a amar. to learn how to love. Por eso una mujer que quiere aprender a amar That's why women that wants to tiene learn que how ver to la love, palabra de she Dios, has to see the word. no para ser Not bendecida, to be blessed, sino para poder amar. but to be able to love. Y si nosotros vemos la palabra, And if we see the word, vemos los profetas, we see the prophets, vamos siendo perfeccionados we are en ese being amor perfectioned in that love, para caminar en fe. to walk on faith. Y lo que hago, And what I do, lo hago porque he creído a la palabra de I Dios. do it because I believe in the Y word entonces of God. camino en la bendición And de so I Dios, walk on the blessing of God. porque camino amando a mi Because prójimo. I walk loving my Y así neighbor. se cumple la ley de And Cristo. that's how we accomplish No la the ley law of del God. Antiguo Not the Testamento. law of the Old Commandment. La ley de Cristo The law of God es una ley de of fe, Christ. It's a law es of una faith. ley de amor It's a law of que love nos lleva a caminar en that bendición. takes us to walk on Pero faith. si camino en amor But if I walk on y love camino en fe, and I walk on sin faith darme cuenta, without noticing, sin darme cuenta, without noticing, me doy cuenta que voy cumpliendo los mandamientos de I Dios. can tell that I'm No accomplishing the robarás, commandments of God. no steal, matarás, no killing, no no adulterarás. adultery. Nunca me acordé de esto, I never remember this. pero quiero serle fiel a mi But I esposa. want to be faithful to my wife. Cumplí el mandamiento. I accomplished the No commandment. robará, no me di cuenta de eso, I didn't notice this, pero soy de fe but I'm on y faith. quiero caminar
honradamente. and I want to walk Y entonces me doy cuenta que cumplí el truly. And I mandamiento, notice that I accomplished that no por commitment, observar la ley, not by looking at the sino law, por observar a Cristo. but by looking at Porque Christ. ahora mi vida Because now my es life para vivir en is to Cristo live in Christ, y vivo para Cristo. and I Amén, live dale un for aplauso al Christ. Señor. Amen. Give applause to the Lord. Romanos capítulo 13, termino. Romanos 13, 7. ¿Le bendice 7. la palabra de Dios? Is the word blessing you? Si usted toma esta palabra, If you take this word empieza a recibir bendición de Dios como and you nunca start antes en receiving su vida. blessing of God like never before in your life. Termino en esto, Romanos I finish 13. in this. ¿Me Romans ayuda la alabanza, 13, por favor? Pagar a todos lo que debéis. verse 7. Voltea al que está a un lado de ti y dile, ¿te están hablando? Say to the next to you and Paga say, lo que and debes. speaking to you, pay what you owe. Paga a todos lo que debes. Pay everything you owe. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. El apóstol Pablo, Nuevo Testamento, Apostle Paul, New Testament, maestro de la gracia, teacher of the grace, que es por la fe en Cristo which is Jesús, by the faith in está Jesus enseñando Christ. He's teaching que debemos de pagar that we have lo to que pay debemos. what we owe. No debáis a nadie nada, sino, Verse 8. dice, sino el amarse unos a otros. Porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Escuche esto. El que ama a su prójimo ha cumplido ¿qué? La ley. Porque no adulterarás, no matarás, 9. no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Todo esto, ¿dónde lo encontramos? Where do we find ¿Nuevo all these? Testamento o Antiguo New Testamento? Testament or Old Testament? Antiguo Testamento. Old Testament. Esto es la ley. This is the law. Ponga atención en esto. Pay attention in these. Dice, y cualquier otro mandamiento, diga conmigo, cualquier otro. Say it with me. En Any otras other. palabras, dice, todos los demás In mandamientos other words, any other commandment se resumen en esta sola sentencia. Se resumen en esto. it resumes in these. Amarás a tu prójimo 10. como a ti mismo. Dice, y el amor no hace mal a su prójimo. Así que el cumplimiento de la ley, diga conmigo, el cumplir la ley Say it with me. Accomplishment of es law. el amor. It's love. Para yo cumplir la ley, So if I want to accomplish the law, tengo que caminar en amor. I have to walk in Todo love. se resume Everything resumes en amar al prójimo. in loving our neighbor. Ahora, te hago otra pregunta. Now I make you another question. Imagínate como creyentes Imagine cristianos. yourself as a believer, as a Estás Christian. your tienes tu esposa, You're married, tu you have your esposo. wife, your husband. Somos cristianos y vivimos bajo la We are gracia. Christians and we live under the grace. Pero el Antiguo Testamento, But the Old la ley Testament, dice, the law says, no desearás la mujer de tu you will prójimo. not desire the wife of your neighbor. Pero es Antiguo Testamento. But that is Old ¿Está Testament. de acuerdo? According to, Pero como estamos bajo la gracia, but since we are under the grace, enamoro a tu esposa I I flirt with your wife, y entonces adultero con ella. so I commit adultery with En her. pocas palabras, te robo la In esposa. other words, I steal your wife. Yo estoy casado, I am married. dejo mi esposa, I leave my wife, pero me voy con la tuya. but then I live with yours. Pero dice la palabra, no desearás But la the word mujer de tu says you will prójimo. not desire the women of your Póngame neighbor. atención. Pay attention. Por ser creyente y ser cristiano For being a believer and being a y Christian vivir en la gracia, and living under the grace, ¿es correcto? is that correct? ¿Para ti está bien? For you, is that okay? Dime como esposa, ¿qué dirías? Tell me as a wife, what will O you como say? esposo que tu esposa se fuera con el And as a hermano. husband, that your wife will live with the brother. Estamos bajo la We gracia. are under the grace. Dios nos perdona God todo. forgives everything. Todo es válido. Everything is, ¿Para ti we can está do bien? everything. It's good for you? No escucho ningún no. I don't know. I don't Yo hear pensé any que no. iban a estar más I indignados. thought No, we're gonna ¿cómo be more creen? denied. I say no. Ahora imagínate. Now imagine. La ley dice no matarás. The law ¿Estás de says acuerdo? you will not kill. Antiguo Testamento, Old Testament, no matarás. you will not kill. Pero es Antiguo But that Testamento. is the Old Testament. Estamos en el nuevo We pacto. are in the new covenant. Estamos en la We are gracia. in the grace. No hay que mirar el Antiguo We don't have to Testamento. look at the Old Testament. Llego y mato a tu hijo. I come here and I killed your Me son. cubro con la sangre de And I Cristo. cover myself with the blood of Pero Christ. imagínate, mato a tu hijo. But imagine I killed your Y son. te digo, pero estamos en la And I gracia. tell you, but we Pero are in the mataste grace. a mi hijo. But you killed my son. Mataste a mi hijo. You killed my son.
Pero es el Antiguo But that is Testamento. the Old Testament. ¿Por qué tanto escándalo? Why so much Vivimos en la doing? gracia. We live in the grace. El maestro The teacher, más grande de la gracia de the Dios, bigger teacher of the grace of God, la gracia que es por la the fe grace that is by en faith Cristo in Jesús, Jesus Christ, enseña esto. teaches this. No matarás, You will not kill. no adulterarás. You will not Y adultery. está hablando de todo lo que habla el He's Antiguo speaking of what the Testamento. Old Testament is speaking about. Todo esto se resume en una All of sola this cosa. resumes in one, Y only one cualquier thing. otro And mandamiento, which every diga other conmigo, commandment, cualquier otro, any other commitment, es el amor it's the love y el cumplimiento. and the accomplishment. Entonces el amor me lleva So the love takes a me cumplir todos los to mandamientos de la accomplish palabra all de the Dios. commitments in the Word of God. ¿Estamos de acuerdo? Are we agree? Ahora, todo lo que hacemos So everything we do, lo debemos de hacer por amor we have to do it by love y por la fe en Cristo and by Jesús. faith in Christ. Hay una doctrina de demonios que se ha There's a infiltrado teaching of demons that en el have corazón de la been iglesia inside in the y heart que of the se ha church infiltrado entre las and has familias. infiltrated in the Es families. precisamente esta. And it is this. Olvidémonos de los mandamientos Forget about the commitments y olvidémonos de la and palabra. forget about the word. Vivamos en la gracia. Let's live in the grace. Las familias han caminado en una The pobreza families have walked on a poverty, y han sido destruidos matrimonios y and familias marriages and families have been por destroyed doctrinas de demonios. by teachings of demons. Y hay una doctrina And there's a que el teaching Espíritu Santo me dijo, habla y that the Holy enséñalo, Spirit told me to teach it and porque say está it, destruyendo familias y because it's destroying matrimonios. families and marriages. Hoy en las redes sociales Today in social media, escuchamos esta doctrina de we demonios can listen to this doctrine of hablando en demons, contra del dar a Dios, speaking against de los to give to diezmos, God, to tithes de las and ofrendas. offerings. Y entonces dicen los pastores And están so enriquecidos, They said the pastors No are hay que getting rich. diezmar. We don't have to los tithe. pastores son unos ladrones y The rateros, pastors are stealing porque el dar es del Antiguo because to Testamento, give is in the Old Testament. porque eso era la ley. Because that used to be the law. Estamos en la And we gracia, are in the grace. no hay que dar. We don't have to give. Y entonces muchos que ya fueron So many that are already libres por la verdad free by the truth no escuchan las They don't enseñanzas de sus to the pastores, teachings of their pastors. escuchan las They enseñanzas listen to the de teachings cualquier tonto of any other en las redes sociales on social media que ni cristianos ni creyentes son, that are not Christians or que no believers, tienen entendimiento de la verdad. that they don't have knowledge of the truth. Cristo dijo, Christ said, el que predica el evangelio, God who preaches the que gospel, viva del evangelio. to live from the gospel. Antiguo Old Testamento, Testament. pon atención, Pay attention to Antiguo these. Testamento, Old Testament. qué bruta es esta gente. How dumb is this people? ¿Por qué? Porque Why? Antiguo Testamento Because dice New Testament says pagar los diezmos a Dios to pay the tithes to y God pagar las ofrendas a and pay Dios. the offerings to God. Pero cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, But escuche when we esto, come to the New Testament, la listen to Biblia this. no habla, excepto Jesús, The Bible doesn't speak except Jesus. dice que no debemos de dejar de diezmar, It said we don't enseñó a have to los stop fariseos. giving tithes and Jesús. offerings. Jesus. Pero no vemos a la iglesia diezmando. We do not see the church tying. Pon atención en esto. Pay attention in these. En el libro de los Hechos, On la the book iglesia of Acts, primitiva, on the primitive church, en las cartas on the letters, paulinas o del apóstol Pablo on the letters from Apostle Paul, y en las cartas pastorales and the pastoral de los demás from apóstoles, the other apostles, no encontramos que la iglesia diezma. we cannot find that the church gives tithes. Se dice, ¿por qué? Porque estamos bajo la gracia y bajo la fe. So it says why? Because Y we're eso es del under the Antiguo grace, and Testamento. we're under the grace. That's the Old Testament. No vemos la gente trayendo diezmos. We don't see people bringing their tithes. ¿Por qué? Why? Porque ahora viven por fe. Because today La they live iglesia by del faith. Nuevo Testamento The vive church por by la the fe en New Cristo Testament lives by the faith y in vive Christ por amor. and lives by love. Y como vive por fe y vive And por because amor, they live on faith and by love, no vemos la iglesia trayendo diezmos. we don't see the church Ojo aquí, bringing tithes. ponga atención en esto. Pay attention in this. ¿Qué es lo que vemos en la iglesia What is that we're primitiva? seeing in the primitive church? Que la iglesia amaba a Dios. That the church would love God. Los apóstoles no pedían los The diezmos a la apostle will not iglesia. ask for the tithes to the church. Pon atención en esto. Pay attention in these. Los apóstoles no pedían los The diezmos a la apostle will not iglesia. ask for the tithes to the La church. iglesia The caminaba church en fe Will act on faith bajo el nuevo pacto under the new covenant, y caminaba en el amor de Dios and they will walk on the love y en of el amor God a su prójimo. and in the love of their Sígame en neighbor. esto. Follow me on ¿Qué this. es lo que la iglesia hacía? What's the church was doing? No daba diezmo. They didn't give tithes.
Recuerda lo que dice el apóstol Pablo, y Remember todos los what demás Apostle Paul says, mandamientos and all of the other covenants, dependen commandments del amor. depend on love. La iglesia no traía diezmos. The church will not bring their tithes. ¿Qué es lo que hacía la iglesia? What did the church do? La ley decía, tienes que dar el 10%. The law will say you have to give 10%. Los que aman a Dios Those who love God no necesitan que le pidan los diezmos. don't need to be asked for their tithes. Haces lo que tienes que hacer y lo You haces do por what you amor. have to do and you do it by Póngame love. atención en esto, le va a Pay attention reventar on this. la cabeza And hoy. this is going to break your head Porque la iglesia no traía diezmos. because the church will not bring their tithes. Entonces, ¿qué hacía la iglesia? So what will the church La iglesia do? por amor The church by vendía love, sus casas, they will sell their houses. vendía sus They heredades will que sus sell their padres y heritage sus abuelos le for their dejaron. parents or, grandparents leave them. Era la seguridad y el futuro de su It was familia. the security of their family. Y si tenían alguna cosa, And if they had la something, vendían they will sell it. y lo traían todo And they will bring completamente everything a los pies de los completely to the feet apóstoles. of the apostles. No, la iglesia primitiva The primitive no church estaba sacando cuentas. A was ver, not counting. fueron 1000, Okay, le was saco el 1,000, 10%, so the 10%, mis ofrendas, my offerings, contando centavos, no lo counting hacía de cents. esa manera. No, they will not do it like that. Amaban a Dios They will love y God. estaban apasionados por Dios. And they Por were eso, passionate by God. That's why cuando los apóstoles decían when the necesitamos las apostles said, ofrendas, let's pick up the offerings, ellos literalmente they literally vendían la casa will sell the house y lo traían a los pies and de will los bring it to the feet apóstoles. of the apostles. La gente que no entiende The esto, people who doesn't dice, "Está understand loco. this, they say they are lo crazy. están robando. They are stealing. Nadie le pidió la casa. Nobody asked for the house. El apóstol Pedro le dijo Apostle a Peter Zafira said y Ananías, To Ananias, ¿quién te pidió que vendieras la heredad? who asked you to sell your heritage. Estaba en tu poder. It was in your power. Nadie te la pidió. Nobody asked for it. Pero los que vendían las But those who propiedades sell their properties, lo hacían porque amaban y lo they sentían que will el do it Espíritu Santo les by estaba love, and they hablando. will feel like the Y Holy ellos Spirit was vendían speaking todo to lo them, que tenían and they will sell everything para que they fuera have, repartido. so they can give it away. Dígame una cosa, Now tell me something. Nuevo Testamento New Testament no son mucho más altos los is in estándares. the standards even Entonces, higher. quien no ama a Dios So those who don't love y es God religioso and is religious anda contando los They're centavos counting the cents y los pennies and the pennies para darle a Dios el to give to diezmo God the tithe fielmente y la ofrenda a faithfully Dios. and the offering to God. Jesús le dijo, los fariseos hacen Jesus estas said, "The cosas, Pharisees do these diezman things, hasta de lo tithes más mínimo. Even for the smallest thing, Los religiosos lo the hacen. religious do it. ¿Por qué lo hacen? Why do they do it? Por cumplir una ley. To be accomplished Pero by los the que law. aman a Dios But those who love God, saben que tienen que dar they diezmos. know they have to give Pero no tithes. solamente dan el diezmo, No, they only give their doy lo que tithes. Dios me dice. That's what the Y God, se lo God digo tells por me. experiencia. And I give you as an experience. Cuando Dios te habla When God speaks to y you habla a tu corazón and speaks to your y heart, tú realmente amas a Dios and you truly love y God, estás en Cristo, and you are in Christ, no te importa darle lo que te pide. you don't care what he asks ¿Por qué you no te for. importa? Why don't you care? Ellos vendían sus Because propiedades, they will sell their properties. vendían sus They will casas. sell their houses. ¿Sabes por qué? You know why? Porque tenían fe en Dios. Because they had faith on No God. necesito una heredad I don't need a heritage para que mi familia esté segura. so my family can be secure. Mi familia no está segura por la My casa. family is not secure by Mi the familia house. está segura en My Cristo. family is secured in Vendo la on Christ. casa, I sell my Lo house traigo a Cristo and I bring it to y Christ. camino en fe. And I'm walking Dios on me faith. alimentará. God will feed Dios me. me vestirá. God will dress Dios me. se alimenta las aves del cielo. If he gives ¿Cómo food no to me the dará todas las birds, cosas? How can I give me everything else? Porque amo a Dios. Because I love God. Entonces la doctrina de demonios te dice, And no the lo teaching hagas. of demons says, no, don't do it. Tú puedes tener tu esposa You can have your y tener un wife par de novias. and have a couple No of le hace daño a nadie. girlfriends. That doesn't hurt Doctrina de anybody. demonios. Doctrine of demons. Porque el amor me lleva Because love takes a darlo todo. to give everything. Por eso quien ama, So that's why those who realmente, love, truly, una mujer se entrega a completamente. wife gives herself a su completely esposo, to her su corazón, su husband, her heart, vida, her life, sin ninguna reserva. without holding back. Honra a su esposo She honors her y husband lo obedece. and she obeys him. No porque alguien lo esté cuidando, Not because someone is taking sino care of porque him, ama a Dios but because she loves y ama God a su esposo. and she loves her Los husband. estándares son mayores And the standards en are Cristo even Jesús. bigger in Jesus Christ. Pero si no amas a Dios, But if you don't love no God, te hagas problema con esta don't palabra. trouble with No yourself te with this quiebres word. la cabeza Don't break yourself
Porque nunca vas a poder caminar en Because you're fe. never going to be able to walk on Porque faith. solamente los que aman a Because Dios only those who love pueden God caminar en fe. can walk on faith. Puedo despegarme de toda mi They can seguridad stay away from all my y security confiar en Dios. and trust on God. Sé que Dios me ama I know that God loves y Dios me, me dará todas las and God will cosas. give me everything. Solo los que han recibido Only el those amor who de receive Dios the love of God en su in corazón their hearts caminan sin reservas walk without holding con Dios back with God, y le dan a Dios. and they give God. Por eso, ¿sabes cuál es el termómetro That's why, espiritual? you know what's the spiritual de la iglesia? thermometer of the church? ¿Dónde vemos el termómetro Where del do we amor? see the thermometer en of la love iglesia? on the church En cómo da la iglesia. and how the church gives. Por eso en Apocalipsis That's Jesús le why, dice a la iglesia, The han word says dejado on the su church, primer you amor. have lived your first love. Porque cuando dejamos a Dios, Because when we live God, hay muchos que dejaron a Dios desde hace mucho. there's many that left God a long time ago Porque no caminan en fe. because they don't walk on faith. Porque cuando nosotros amamos, Because when we love, nosotros damos. we give. Por eso la iglesia That's why the daba church, sin medida. she will Ahora, give with no. esto parece algo de locos. Dice, pues, sí, pastor, This usted está seems crazy. predicando porque Yeah, es el pastor, you're pastor. crazy because you're the pastor. Casi nunca lo enseño y casi nunca doy este I don't testimonio. really say this or give this Pero la Biblia testimony. dice, imiten la fe de sus pastores. But the Bible says, imitate the faith of Y your hay pastors. hermanos aquí que pueden dar testimonio de And eso. there's brothers here that can give testimony of this. En más de una ocasión, 2 ocasiones, On more than one occasion. el Señor ha hablado a mi corazón 2 occasions the Lord y spoke me to ha my dicho, heart. todo lo que tienes, And he said, literalmente, literally everything dinero, you have, money, cosas, stuff, todo lo que hay en tu casa, everything that's in your house, véndelo y tráelo a la casa del sell it and Señor. bring it to the house of the Lord. 2 veces me lo ha dicho. 2 times he said that to Me he me. despegado completamente de I todo. have disposed everything that Porque I mi have. confianza está en Dios. Because my trust is in Dios God. es mi parte, mi porción y mi God heredad. is my part, my portion, and my heritage. Y una vez que Dios me dijo esto And one time that God told y me this, vendimos todo, we sold everything. llegaron un par de hermanas A couple of sisters came que pueden dar testimonio de and esto. they gave testimony of Y these. llegaron y estaba todo vacío. And they came and everything was No había empty. muebles. There was no furniture. No había nada en la There casa. was nothing in my house. Entonces se pusieron muy tristes. So they were very sad. Dijo, el pastor, no nos deje, Well, no se they said, vaya. Pastor, please don't leave No me us. voy a Don't ningún lado. don't Sí, leave." ya se va. Todo She es- said, ya "I'm no hay not going nada. anywhere." Todo está vacío. She said, yeah, you're leaving because No their le house dije is nada. empty. I didn't say Que anything. no me voy, no se I preocupe. said, I'm not leaving, don't Y worry. vinieron precisamente And they came compraron una despensa, because they bought food alimento, para traer a la casa de los to bring pastores. to the house of the pastors. Porque Dios les dijo, Because God told them, lleven alimento a la casa de los take food to the pastores. house of the pastors. Pero a nosotros los pastores nos But to dijo, us, the pastors told vendan us, todo lo que tienen. sell everything you Me have. dijo, ponlo en un sobre And he said, put it in y an tráelo a envelope la casa del and bring Señor. it to the house of the Mis Lord. hijos vendieron sus cosas. My sons sell Su- their stuff. ¿Cuál era el Wii o cuál era su juego de video? They Vendieron sell their todos Wii, sus they sell juguetes. everything, their toys. Lo pusimos en un sobre And we put it in an envelope. y lo sellé bien We sealed sellado it very para que no me safe, tentara el diablo y le sacara so the dinero, devil will not tempt me and porque take tenía money que out, comprar comida. No because dejé I had to buy nada. food, I didn't have anything. No dejé nada para la semana I y para didn't poder left comer. anything for the week so we can Pero eat. le creí a Dios. But I believe in God. Cerré el sobre I closed the y envelope. cuando cerré el sobre And when I closed the le dije, envelope, ¿qué voy a hacer, Señor, ahora? I said, what am I going Yo to do esto lo now, voy a God? llevar a la casa de Dios. This I'm going to take it to the house of the ¿Qué Lord. voy a hacer? And what I'm going to do. Lo vendí todo. I put everything En in. eso llegaron unas hermanas And then at this time, two Tocaron sisters la came. puerta They knocked at the door. y llegaron con bolsas de And they bring alimento. with food Es la provisión de Dios. as the provision of God. Cuando tú le crees a Dios. When you believe God. En otra ocasión el Señor me dijo, In another occasion, God told me alguien necesitaba trabajar, someone needed a job. pero no tenía un carro, no podía ir. But he didn't have a car. Yo He tenía didn't know 2 how to carros. drive. I had 2 cars. Y el Señor me dijo, dale un carro. And the Lord told me, give him a car. Dije, el diablo me está hablando. And Dije, I said, the devil's speaking to me. esto no es. This is not from God. Necesito pagar cuentas y I como need que to darle pay my un debts. carro. And how is it Y that no I fue have la to give única him a car? vez. It wasn't 3 the veces only Dios time. me ha dicho esto. 3 times God told me this. Y entonces dije, bueno, le voy a dar And I said, okay, I'm going to give him el this. que ya andaba fallando. This is Dijo, almost no, no breaking le, down. dijo, no le des ese. And the Lord said, don't give him that Dale one. el mejor carro. Give him the best one you Pero have. Señor, y And luego then I era, said, era Lord. de velocidades, de palanca de velocidades. And it was a stiff one. A Yo stiff dije, ni shift. lo sabe usar, ¿para He qué se lo he doy? doesn't even know how to use it. Why am I going to give it Dijo, to him? dáselo. He said, give it to him.
Y entonces se lo di. So I did. Y me quedé con el carro más feo. And I kept the ugliest car. Cuando se lo di, When I gave it to him, a los pocos meses, some months after, el carro feo se me descompuso completamente. my old car broke down. Y ahí lo andaba parchando y lo andaba arreglando. And I was fixing it somehow. Y lo que pasó después de eso, And what happened after que una that, persona a person vino y literalmente me dio un cheque de came $35,000 gave me a check of y me dijo, $35,000. ese carro en el que andas And he said, that car that da you pena y have, da vergüenza, me dijo. it's Vergüenza. Dijo, y el día que yo necesite oración, and the day that I needed prayer, no quiero que me digas que no llegaste I porque don't el carro want te you dejó that en la you're not here carretera. because your car broke down on the road. Me dijo, ve y cómprate un buen carro. He told me, go ahead and buy Y yourself a me good compré car. un carro casi del año, And I bought myself pero me compré un almost a carro brand que new me car. costó como $25,000 And me I bought costó. myself a car that cost Y lo me pagué like al $25,000, contado. and I pay it on Y con lo cash. que me sobró me fui de vacaciones con And mi what I had familia. left over, I went Años on tenía que vacations. no me iba de Years vacaciones. had that I didn't go on vacations. Pero ¿cómo vino esto? But how did this No por happen? preguntarle a Dios, Not by asking to ni por God hacer cuentas, or by making counts. vino por amar a It Dios came for loving God y amar al prójimo. and loving my Y neighbor. cuando tú haces eso, And when you do tú this, caminas en la bendición de walk on Dios. the blessing Esto of es God. algo ilógico This is something with y algo no que el mundo no logic, entiende and something that the y world que la doesn't iglesia no understand, entiende and the muchas church veces doesn't understand sometimes. cuando camina en otras When enseñanzas y other doctrinas. teachings walk, Pero si yo camino en amor y en verdad, but if I walk on true and voy a love, caminar sin I reserva will walk without al holding Señor. back to the Amén. Lord. Dale un Amen. aplauso fuerte Give a al big Señor. applause to the Lord. Y yo te voy a pedir que te pongas de I'm pie en gonna esta ask you noche. to stand up tonight. Y es un poco tarde, el tiempo I se know fue.